Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde te encuentres. Me llamo Marina Colombo, soy coach ontológico profesional certificada y hoy quiero hablarte de las heridas primarias. Ya venimos haciendo una serie de podcasts, en algunos casos masterclass, que hablamos de las heridas primarias. En este caso toca hablar de la herida de traición, que es una de las heridas primarias, como ya te vengo contando, la de abandono, la de rechazo, la de humillación, la de injusticia y la de traición. En este caso vamos a hablar de la herida de traición. Es una herida que se genera en nosotros cuando sentimos que alguno de nuestros dos progenitores nos han faltado a una promesa. En el caso de la herida de traición, la genera el progenitor del sexo opuesto. En el caso de que seas mujer, la genera tu padre. En el caso de que seas hombre, la genera tu madre. Esta herida es una herida que tiene una máscara. Como todas las heridas, hay una máscara que se genera en el afuera para poder protegernos. La herida de la traición tiene la máscara del controlador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta herida, si no se trabaja, no se sana y no se cura de cara al exterior, vamos a tener una máscara de querer controlar todo lo que ocurre en nuestro entorno. Cuando hablamos de controlar, estamos hablando de una persona que tiene mucho miedo a volver a repetir esa falta de confianza o esa situación en la cual ese progenitor del sexo opuesto sintió que le faltó su promesa. Entonces, lo que utiliza este adulto es el recurso de controlar, creyendo que así, de alguna forma, va a evitar inconscientemente que lo vuelvan a dañar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo cuando era niño estaba muy apegado a mi papá, si yo en este caso soy mujer, ¿no? Y yo estaba muy apegada a mi padre. Y él me decía que, por ejemplo, él me iba a pasar a buscar o me decía que me iba a traer cada vez que volviera del trabajo eh, una golosina o me decía que me iba a llevar al cine y eso de forma repetida ocurría, va en esa repetición ir generando en el ser humano esa herida. La herida no se genera por una sola vez que ocurra el hecho. La herida se genera por la repetición de esos hechos de falta de confianza o un solo evento traumático. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de una persona que tiene la herida de traición, el cuerpo siempre está hablando. Y vas a notar que una persona que tiene herida de traición, por ejemplo, en el hombre, van a tener la parte del torso, ¿sí? La va a tener siempre muy grande. Y en el caso de las mujeres, también toman sus cuerpos de forma grande, maciza, porque de alguna forma lo que están buscando siempre es brindar seguridad. Lo hacen muy inconscientemente, pero todo el tiempo necesitan reafirmar afuera, ¿sí? Controlan para dar siempre seguridad y para estar siempre un paso adelante. Una persona controladora va a estar siempre de alguna forma queriendo tener la última palabra, tener la razón, va a buscar de alguna forma que siempre todo termine en su discurso o cuando habla, siempre tenga que tener el control de las emociones del otro, el control de las decisiones del otro, el control sobre las acciones del otro. Todo esto no lo hace a propósito, no es consciente de la herida. Una vez que una persona es consciente de la herida, lo que sí tiene que trabajar es el empezar a confiar, no solamente en sí mismo, sino en los demás. Una persona con herida de traición, que tiene la máscara del controlador, esconde tras eso una habilidad humana de muchísimo liderazgo, de muchísima confianza y por sobre todo un liderazgo nato. Lo que pasa es que esas habilidades humanas que tiene innatas se ven opacadas con ese control que tiene absoluto sobre el mundo que lo rodea. Pero en realidad es un control que no es real, porque no tenemos un control sobre el mundo que nos rodea. Por lo tanto, la persona con herida de traición
sufre de ansiedad constante porque quiere controlar cosas que no tiene control. Entonces, la invitación en estos casos es principalmente que, bueno, si hablamos de un proceso de sanación, primero es aceptar que está herida. Aceptar no quiere decir que va a estar para siempre, porque no somos nuestras heridas, somos mucho más que eso. Una vez que podemos aceptar que hay una herida, podemos empezar a registrar esa máscara. Esa máscara la tenemos todas esas personas que tenemos herida de traición. Registremos esto. Si yo era chico, puedo decir, pero no, yo con papá tengo una muy buena relación, pero muy inconscientemente. Por ejemplo, mi papá me decía que me iba a llevar, que me iba a ir a buscar al colegio y siempre llegaba tarde. Mi papá me decía que me iba a comprar algo y no me lo compraba. O yo siempre estaba esperando que algo ocurra y no ocurría. Eso va a generar en el niño una expectativa. Y si esa expectativa no se cumple, y no estoy hablando de caprichos, estoy hablando de cosas concretas, la herida se genera desde la interpretación que hace el niño sobre el hecho. Pero en la adultez, si nunca vuelvo a analizar esta situación, quiera o no, esa herida se genera. Y por eso la máscara es la de control. En mujeres, por ejemplo, que quieren, están siempre sobrecargadas, siempre van a estar de alguna forma con muchísimas tareas o van a tomar el control absoluto de la casa. Entonces, ¿qué es importante en esto? Comprender que tenemos la herida como primer paso. Segundo, comprender que no necesitamos controlar para evitar tener, tener confianza. Tercero, que la confianza se genera a partir de poder confiar en otros también y no solamente con nosotros. Y cuarto, comprender que la confianza se genera entendiendo que tenemos recursos, pero que no depende todo de nosotros, sino que también hay otros que nos tienen que acompañar. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, aprender a confiar en un universo, aprender a confiar en la sabiduría de la vida y que cuando soltamos, que mucho se habla de soltar, cuando aprendemos a soltar eso que realmente no es nuestra responsabilidad, aprendemos a ir más aliviados por la vida y pudiéndole poner foco en lo que verdad sí es nuestra responsabilidad y por lo tanto sí podemos confiar. La confianza se genera a partir de los hechos y siempre que hablamos de hechos está la posibilidad de transformarse. Entonces, esto no quiere decir que te define, vuelvo a decirlo, sino que es una puerta para trabajar en vos, trabajar en tu persona y que puedas dejar de controlar como manera de vincularte con las personas, con vos mismo y con el mundo que te rodea. Como siempre digo, esto no hace falta que lo hagas solo, puedes buscar acompañamiento. Como coach, acompaño en sesiones uno a uno, acompaño membresías, grupos de mujeres, y si no, obviamente puedes ingresar en @Marina Colombo Coach y conocer todos los servicios que hay a disposición para que puedas trabajar en vos, en tus heridas, porque sanar es crecer. Te mando un grato abrazo y como siempre digo, no me creas todo lo que te cuento, ponelo en práctica. Adiós, que tengas un hermoso día.